Seguimos avanzando en nuestro itinerario acerca de la cuestión del sufrimiento que plantea el Papa San Juan Pablo II en la encíclica Salvifici Doloris y que es una reflexión de los textos profundos de la Sagrada Escritura que nos hablan acerca del dolor. Vamos a volver a considerar el texto de Génesis, en donde Dios le dice a Adán que a consecuencia del pecado que ha cometido, hay determinadas cosas que han quedado marcadas en la tierra y en la misma naturaleza humana. En el versículo 17 del capítulo 3 del Génesis, cuando Dios castiga a Adán, le dice: por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa, con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida, espinas y abrojos te producirá y comerás la hierba del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, porque de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo volverás. Vemos entonces que de manera trascendente, o sea, de algo que está no solamente en la individualidad nuestra, sino que está algo que está de manera permanente en toda la naturaleza humana, se da el sufrimiento como un elemento presente y continuo en todo ser humano, de toda raza, de toda condición, de todo lugar, de todo tiempo. Y esto es a consecuencia de lo que ha realizado nuestro primer padre, Adán, y la sentencia que Dios le da a consecuencia de ese pecado es todo esto que vemos ahora, los sufrimientos personales, las cosas que suceden malas, ¿no? Todo lo que acaece y que nos produce sufrimiento es a consecuencia del pecado original. Así lo explica la Sagrada Escritura. Entonces, si decíamos antes que el sufrimiento siempre está ligado a un mal, el mal gravísimo que ha llegado al hombre ha sido su pecado. Y ha sido su pecado lo que le ha dado después las consecuencias funestas que hoy día vemos. La más grande de todas ellas, además de los pecados personales, además de las circunstancias y del ambiente pecaminoso que tenemos, también está la cuestión de la muerte. Consideramos entonces que los males más grandes de este mundo son consecuencia del pecado y de la muerte. Por eso es que Dios le dice a Adán: eres polvo y al polvo volverás. Y habiendo visto este sufrimiento fundamental, este sufrimiento fundante de los otros sufrimientos, que es el deseo del hombre de alcanzar la felicidad, pero el no poder alcanzarla, y no solamente no poder alcanzarla, sino ser presa por el pecado original y por los pecados particulares, ser presa del castigo eterno del infierno, que es concretamente no gozar de Dios, porque aquí hay que saber claramente que la esencia del infierno no consiste en el sufrimiento que tienen los que están condenados, los dañados, sino que la pena más grande y el sufrimiento más grande no es el llamado mal de pena, sino el mal de culpa. O sea, los sufrimientos que padecen los condenados parten de un sufrimiento esencial, y ese sufrimiento esencial es no poder ver a Dios, no poder contemplar a Dios, siendo que la naturaleza humana fue creada para la contemplación de las cosas divinas, para contemplar a Dios con la fuerza de Dios, con la ayuda de Dios. La naturaleza humana que está en el infierno ha dejado a Dios y no puede alcanzar a Dios. Le preguntaron a C.S. Lewis ¿por qué tanto afán de los religiosos con las personas que cometen pecados? ¿Por qué no los dejan tranquilos? ¿Por qué hacen que, siempre estén continuamente pensando en ellos? Y decía C.S. Lewis: en realidad el infierno consiste en eso, en que Dios te deja tranquilo y vives sin Dios. Y ese es el sufrimiento más grave que puede existir, la cosa más grande dentro del sufrimiento que puede haber. Porque es el destino sin Dios, y el destino sin Dios es un destino nihilista, es un destino de la nada.
Por eso es que el pecado que ha entrado al mundo ha hecho estragos en nuestras vidas. Porque el hombre que tenía vocación de santidad, vocación de alcanzar a Dios, de repente rompe con Dios. Y entonces se rompe toda la estructura, no solamente de la vida del hombre, sino de la naturaleza. Porque la naturaleza fue puesta en este mundo para el hombre y para su servicio. Y el hombre, al romper con Dios y querer poseer las cosas de la naturaleza, la ciencia, los bienes, el honor, etcétera, como ídolos, como si fueran Dios, entonces también se pervierte la naturaleza a causa del hombre. Por eso es que dice en Génesis, le dice Dios a Adán, ¿no? Por ti, a causa tuya, el suelo está maldito, porque has cometido un pecado, ¿no? Entonces, allí entró el pecado en el mundo. Es la herencia del pecado original. El hombre se ha dañado y ha dañado la naturaleza. Los pecados, el pecado original, ha generado, ha propiciado, ¿no?, todo este desorden de la naturaleza. Y el desorden no solamente de las cosas de la naturaleza, sino también el desorden de la naturaleza humana. La inclinación a pecar, el que muchos hayan que sean tan débiles que pongan poca libertad y poca fuerza de voluntad para liberarse del pecado. Esas cosas vienen a consecuencia de la naturaleza dañada, la naturaleza caída. Por eso Cristo ha venido y se ha encarnado, porque esa es la razón. El hombre estaba sumido en el pecado. Entonces, algo hay que no andaba bien en la naturaleza humana, algo hay que no andaba bien en este mundo. Y el hombre se da cuenta de esto. Hay algo que no anda bien, hay algo que no funciona. Y justamente el sufrimiento, el mal, son las cosas que vemos que no funcionan. Y muchos le echan la culpa a Dios. ¿Por qué Dios permite estos males? ¿Por qué Dios quiere estos males? ¿Por qué Dios no impide estos males? Pero no nos damos cuenta de que Dios no es el autor del mal, sino que es el hombre alejado de Dios el que produjo este mal, el pecado original, y con él toda la debacle y todo el daño que se ha causado en la naturaleza humana y hasta en la creación, que, como utilizábamos ese texto de San Pablo, gime como con dolores de parto, aguardando la llegada del Señor. Gime, está como sufriendo continuamente a consecuencia de que el hombre pone las cosas de la naturaleza o pone en las cosas de la naturaleza su idolatría. Y adoran al dinero, y adoran a los bienes materiales, y adoran al trabajo, y adoran al placer en todos sus ámbitos, y lo dejan de lado a Dios. Y eso es justamente lo que se da en este mundo como desorden. Por eso Cristo vino para luchar contra el origen que produce el sufrimiento, y eso es el pecado. Si el pecado trajo consigo la muerte, y ellos son la causa de todo sufrimiento, Cristo vino a luchar contra el pecado, a vencer al pecado y a darnos ya no la muerte sino la vida. Por eso es que la cita que hemos utilizado del evangelista San Juan, porque Dios amó tanto al mundo que le entregó a su propio Hijo, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Así entonces el hombre, el ser humano, que descubre a Jesucristo, descubre la encarnación de Jesucristo, se da cuenta cómo Cristo no vino a librarnos de algunos males, ¿no?, como algunas personas piensan, ¿no?, que Jesús pudo habernos venido a librar solamente de algunos males. No, vino a librarnos del mal contundente que azotaba, que destruía, que esclavizaba al hombre. Ese era el pecado, que produce todos los males, inclusive los físicos. Y entonces, al darnos esta gracia por medio de su cruz, nos ha quitado el mal más grave que había, que era la segunda muerte, la condenación, y nos ha dado la vida eterna. Esto es importantísimo porque esto marca entonces el sentido de nuestra propia religión. Si utilizamos las mismas frases que hemos hablado las veces anteriores, en donde decimos, por ejemplo, con Etienne Gilson, que Cristo no solamente le enseña al hombre quién es Dios, cómo es Dios, sino que inclusive le enseña al hombre quién es el hombre, qué hace el hombre en esta tierra, entonces nos daremos cuenta cómo es por Jesucristo y solamente por Él
que nosotros podemos descubrir que todas estas cosas que hay, estos sufrimientos que vivimos, estas cosas que nos tocan, que nos agarran en la carne, estas cosas son cosas por las cuales Jesucristo ha venido a luchar, ha venido a vencer. Por eso entonces nuestro amor a Jesucristo y nuestra gratitud a Cristo, que ha venido a este mundo a romper el pecado. Por eso es que San Juan el Bautista, cuando lo vio a Jesucristo, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Es el pecado la causa de todos los males del hombre. Pecado cometido con la propia libertad humana. Pecado que condenó al hombre. Pues bien, pues ha venido Jesucristo como nuevo Adán a liberar al hombre del pecado, a quitarle el pecado. Jesucristo es el que va a destruir el pecado, y al destruir el pecado también va a destruir la muerte. Por eso es que el amor, ¿ven? Esto es una cosa importantísima. El amor vino a este mundo para luchar contra el pecado, que es la semilla del odio. Y vino entonces el amor y se encarnó. Y con ese amor que tenía, entregó su vida hasta la muerte por amor. Y esta muerte por amor, que no puede vencer al amor, se convirtió nuevamente en vida. Jesús resucitó. Y entonces Jesús ahora promete vencer a la muerte los que con amor se unen a Él. Pidámosle a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, nos haga ella entender entonces cuál es el fondo de este asunto. Porque no solamente hay que ver por qué Dios no ayuda a esta persona que sufre, por qué el Señor tal cosa, sino hay que mirar el fondo. Solamente cuando miramos el fondo de esta situación, de esta realidad, podremos entender estas otras cosas, que son cosas que después veremos. Pidámosle a nuestra Madre la Virgen nos conceda la gracia de conocer mucho al Señor, al Salvador, que por amor ha venido y que por amor ha sufrido y que por amor ha salvado, para que nosotros también más lo amemos y más valoremos toda la obra de Jesucristo en nuestras vidas y para que nos demos cuenta cómo Él es el libertador del sufrimiento y de la muerte.